Hola, buenas tardes y bienvenidos a este espacio de entrevistas bajo el título 30 minutos te tendré a acercar, bueno, pues lo que son los contenidos de la comunicación y las administraciones públicas. En el programa de hoy tenemos a un invitado que os paso a presentar, que es Víctor Almonacid, que es un gran amigo. Hola, Víctor, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Aquí deseando que empiecen los 30 minutos estos contrarreloj. Exacto, sí, porque son 30 minutos justos los que intentamos hacer de entrevista. Darte las gracias por participar en este programa y bueno, para aquellas personas que no conozcan a Víctor, que no sé si habrá alguna que no conozca todavía, Víctor es secretario del Ayuntamiento de Alcira, por ponerle, digamos, ¿no? un título, aunque podríamos hablar Suficiente. muchísimas cosas sobre él. A mí me gustaría hablar hoy contigo, Víctor, sobre la inteligencia artificial. Y el otro día leía un artículo de Carlos Guadián en el que hablaba sobre la falacia de todo el mundo lo sabe, ¿no? Que hay muchas cosas que no se explican porque parece que todo el mundo sabe lo que es la inteligencia artificial. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues está bien empezar por el principio porque ya que vamos a hablar 30 minutos de la inteligencia artificial, supongo que aplicada a la administración, efectivamente, es una pregunta conceptual. La inteligencia artificial es una inteligencia de origen tecnológico. Se supone que la inteligencia natural es la inteligencia humana, que a priori es el único ser vivo con una inteligencia superior, y la inteligencia artificial se ha creado por el propio ser humano a través de una programación. Digamos que es una fase muy avanzada de la informática, porque aunque se basa en una programación, esa programación, al ser avanzada, en un momento dado puede llegar a tomar decisiones, evidentemente en base a una serie de parámetros previos que le han sido introducidos. En tanto en cuanto toma decisiones, se le llama inteligencia. Luego habría incluso algún nivel superior en el cual esa inteligencia artificial es capaz de utilizar la información que va recibiendo poco a poco a través de su uso para aprender y para incorporarla a su catálogo, vamos a decir, de posibilidades o de respuestas. Eso se llama machine learning o aprendizaje de la máquina, literalmente, bueno, queda mejor en inglés, pero bueno, en definitiva, la inteligencia artificial es aquel nivel de programación lo suficientemente avanzado en el cual los algoritmos pueden llegar a tomar decisiones, obviamente, en base a unos parámetros y a unos datos previos que han sido introducidos. ¿Y cómo podemos encajar todo este tema de la inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas? Pues podemos y debemos, porque claro, las administraciones públicas se supone, siempre en teoría, que estamos ya en una fase bastante adelantada o bastante avanzada de la administración electrónica, de la implantación de la administración electrónica, y la administración electrónica no solo es digital, se supone que es electrónica y automática en algunos trámites, en algunas tareas, en algunas actuaciones. Esa automatización de rutinas, insisto, de trámites, si hablamos dentro de un procedimiento o de otro tipo de tareas administrativas fuera del procedimiento, incluso dentro de los servicios públicos se pueden automatizar determinados, vamos a decir, inmuebles, infraestructuras del servicio público, desde el alumbrado, en fin, todo lo que se puede sensorizar, pues fijaos que hay cosas que se pueden automatizar y por lo tanto a las que se puede aplicar la inteligencia artificial en la administración. Yo empezaría por lo más sencillo, que son los trámites, pero realmente las posibilidades de aplicación son muchísimas. Y la inteligencia artificial realmente, aunque es un concepto amplio que hemos tratado de definir, luego tiene muchísimos matices y muchísimas posibilidades, porque tan inteligencia artificial es automatizar un certificado de empadronamiento, que simplemente es un trámite que se realiza sin intervención humana y que al final se emite un certificado con un sello de órgano, en este caso de secretaría, como por ejemplo un envío masivo de correos electrónicos, que realmente no es procedimiento, es información, ¿no? Pero ya se automatiza
esa tarea, esa rutina y también pues todo lo que he dicho en cuanto a infraestructuras públicas, ¿no? En definitiva, hay muchas posibilidades de aplicar la inteligencia artificial a todo lo que hace la administración y, como he empezado diciendo, no solo podemos hacerlo, sino que estamos en un momento en el que, sinceramente, creo que tenemos que hacerlo, por lo menos empezar a hacerlo. Y no podemos caer en la burocracia artificial, es decir, trasladar esos vicios que tenemos en la administración en cuanto a la tramitación, a los procedimientos, pero llevarlos a un entorno y que podamos incluso llegar a hablar de robots burócratas. Bueno, claro, como poder caer en errores, podemos caer en todos, ¿no? Y de hecho, a veces incluso es mejor caer para luego poder solucionarlo. Evidentemente, aquí la reflexión es exactamente la misma que hicimos en su momento con la administración electrónica. La administración electrónica mal implantada puede llegar a ser algo terrible. Puede llegar a ser una burocracia electrónica, una burocracia 2.0 igual o peor que la burocracia en papel. Si caemos en el mismo error a la hora de implantar esos automatismos, esos algoritmos, y realmente lo que estamos haciendo es burocratizar de una manera, vamos a decir, tecnológicamente avanzada, pero al fin y al cabo la antigua sombra de la burocracia, de esa administración ineficiente, sigue planeando sobre los procesos, pues por mucha inteligencia artificial y por mucha tecnología que hayamos implantado, si algo no funciona, no funciona. Y si es ineficiente, realmente todo esto tiene sentido como un medio o como un instrumento para un fin. Y el fin siempre es mejorar. Si no vamos a mejorar nada, incluso si vamos a empeorar, pues para eso, como decía mi abuela, virgencita, que me quede como estoy, porque ni digital, ni inteligencia artificial, ni nada. Pues si al final no sirve para mejorar, no tiene ningún sentido. ¿Y qué trabajos, o qué más bien trabajos, o qué puestos van a desaparecer, ¿no?, con esta automatización en las administraciones públicas? Porque además, en nuestro caso, dadas las peculiaridades de la administración, también tiene unos problemas añadidos, ¿no? Que hay, bueno, pues si tenemos personas que están haciendo trabajos que pueden desaparecer con esa automatización, ¿qué vamos a hacer con esas personas que se van a encontrar a lo mejor sin trabajo para hacer, ¿no? Y al hilo de esto también, que mientras estamos en ese planteamiento de una automatización de otros perfiles profesionales, se siguen planteando posiciones para personas que se incorporen y se seleccionen a las administraciones públicas con perfiles que son susceptibles de esa automatización, ¿no? Claro, es que este es un poco el quid de la cuestión. Como bien dices, y si me lo permites, empiezo por el final. El tema de moda es las oposiciones, que si hay que eliminar las pruebas que son solo de memoria, que si hay que facilitar el acceso a los jóvenes, al talento, hay que captar talento. En eso estamos todos de acuerdo, que hay que captar talento. Habría que ver cómo se capta el talento. Pero claro, yo antes de hablar de oposiciones, hablaría de los puestos, que es un poco tu pregunta. ¿Qué hay que sacar a la oferta pública, ¿no?, de empleo? ¿Qué hay que sacar a las oposiciones? Pues hay que sacar todo lo que queda después de definir o redefinir los puestos de trabajo que deben permanecer, que deben sobrevivir a esa automatización. Y como he dicho antes, primero el 1, después el 2. Antes de la automatización va la digitalización. Hay puestos de trabajo, y ojo, siempre hablamos de puestos, no de personas, porque las personas son absolutamente válidas o pueden serlo, pero el puesto de trabajo en sí no tiene sentido. En primer lugar, como decía, hablando de administración electrónica, pues sinceramente, puestos de trabajo relacionados con el papel, esos subalternos que hacen fotocopias, que estampan el matasellos en 1000 folios, que trasladan expedientes físicamente de un departamento a otro, que hacen notificaciones en mano. Las notificaciones en mano aún se hace alguna, ¿no? Porque la gente en los pueblos se conoce y tal, pero quiero decir que no hay contenido para determinados puestos de trabajo. La automatización se basa sobre todo o las tareas que se automatizan son sobre todo aquellas que son repetitivas, voluminosas en cuanto al número, ¿no?, de actuaciones, con poco contenido intelectual, es decir, que nadie tiene que tomar ninguna decisión. Desde el punto de vista administrativo o del derecho serían
actos reglados, es decir, aquellos que si se dan determinadas premisas que se pueden programar, la conclusión o la consecuencia sería automática. Y todo esto, lo he dicho al principio, no solo se puede automatizar, sino que hay que automatizarlo. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan muchas cosas. Ojo, que por falta de faena no va a ser. Decías, ¿y qué hace esta gente? Pues yo, si quieres, que hablen conmigo y no te preocupes que les doy faena. O sea, ¿qué tenemos que hacer las personas? Pues aquellas cosas que solo puede hacer la inteligencia humana. Porque la inteligencia humana es algo distinto a la inteligencia artificial. Yo no quiero competir con una calculadora. La calculadora ya se inventó hace años. Yo no quiero, si tuviera un puesto de trabajo de contable en el siglo XX, a mediados de siglo, pues hay incluso películas, ¿no?, de Paco Martínez Soria, que él trabaja de contable y dice, yo hago las cuentas de memoria. Pues eso puede tener su mérito, pero hoy en día con ese talento puedes ir a Got Talent, pero no hay un puesto de trabajo. Pues sí, porque tiene su gracia, tiene su mérito, pero hacer las cuentas de memoria, más allá de que es un ejercicio mental, que seguramente es muy sano, pero no justifica un puesto de trabajo. No intentemos competir con las máquinas, intentemos hacer cosas de persona, porque somos personas, puestos de atención al público, donde se requiere empatía, donde se requiere capacidad de comunicación, luego puestos muy técnicos, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, todo lo que tiene que ver con puestos tecnológicos. La propia tecnología va a generar puestos de trabajo. No solo es que algunos desaparecen, otros puestos de trabajo se crean. Y luego, en tercer lugar, puestos de carácter directivo. ¿Por qué? Porque el impulso de los proyectos, el liderazgo, el trabajo en equipo, todo esto, evidentemente, tampoco lo puede hacer un robot, ¿no? O una inteligencia artificial. Con lo cual, tareas genuinamente humanas hay un montón. Vamos a definir esos puestos y luego, como bien decías, vamos a ver qué oposiciones hacemos para identificar esos perfiles idóneos para esos puestos. Pero para todo lo demás, que lo hagan las máquinas. Y vamos a verlo desde la perspectiva, ¿no?, desde el otro lado, desde la ciudadanía. ¿Están preparados los ciudadanos para esa automatización de las administraciones públicas? En estos meses que hemos pasado de pandemia, bueno, pues ha quedado constatado las carencias que tiene gran parte de la población en cuanto a habilidades digitales. Entonces, ante esta situación, ¿cómo lo encara, ¿no? ¿Cómo lo puede encarar el ciudadano y la administración cómo se va a enfrentar a esos problemas y a esa falta de esas habilidades digitales para poder, porque claro, si por un lado estamos implantando una automatización en los procesos de las administraciones públicas, pero tenemos un grupo de parte de la población que no puede desenvolverse en ese entorno, ¿cómo lo vamos a poder, solventar? Bueno, en teoría, como he dicho antes, todo esto se hace para mejorar el servicio. El servicio nunca puede ser peor. El ciudadano tiene dos opciones, ser tecnológico o no serlo. La administración no, la administración solo puede ser tecnológica, porque lo dice la ley y porque tenemos que trabajar bajo los criterios o principios de eficacia, eficiencia. La inteligencia artificial, una vez implantada en la administración, un usuario, vamos a decir, de perfil no tecnológico, no tendría ni que enterarse. Tu pregunta es, ¿le va a afectar negativamente? No, insisto, no tendría ni que enterarse. ¿Por qué? Porque los servicios que se pongan a su disposición de estas características, pues va a tener un efecto meramente interno y luego externo, pero para otro perfil de usuario. Vamos a seguir teniendo nuestras maravillosas oficinas de atención ciudadana o de asistencia en materia de registros con chicos y chicas simpáticos, empáticos, con una sonrisa en la cara, que van a atender a las personas en 2021 y en 2051. Eso no va a cambiar. Otra cosa es que el procedimiento, el back office, de puertas hacia adentro cada vez sea más electrónico y más automático. Y luego sí que habrá usuarios de la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, o tú misma, que somos personas que no somos exactamente millennials, pero sí que, digamos, hemos entrado de lleno en el mundo de la tecnología, como usuarios seguramente no tenemos ningún problema de conversar con un chatbot, ¿no? Con un chat conversacional. Habría que decidir también a nivel interno hasta qué punto de la atención se filtra a través de una inteligencia artificial, porque claro, llegará un momento en el que la conversación se haga lo suficientemente compleja como para que el chatbot se quede sin respuestas y ya tenga que coger el teléfono una persona. Pero de alguna manera se tiene que combinar eso con la atención
ciudadana de toda la vida. Pero, por ejemplo, cuando un ciudadano con habilidades digitales antes no tenía un servicio y ahora lo tiene, pues es mejor, ¿no? Porque lo lógico es que lo utilice. Por ejemplo, nosotros, la sede electrónica, como decías, en una situación de pandemia, en el Ayuntamiento de Alcira, en 2020, ha habido procedimientos concretos que se han tramitado en un 100% a través de la sede electrónica, incluso personas físicas. ¿Por qué? Porque era fácil. Luego, certificados de empadronamiento no solo se sacan a través de la sede electrónica, tenemos máquinas que tenemos varias ya que se llaman Claudia, porque la Oficina de Atención Ciudadana se llama la Clau, que es la llave en valenciano, pero le han salido unas hijitas pequeñitas que se llaman Claudia y que es un nombre que creo que te suena, sí. Y que pues no son personas, son como cajeros automáticos que, eso sí, ahora mismo están preparados para emitir muy pocos trámites, 2 o 3, pero que la persona introduce el DNI electrónico y se relaciona con la máquina. ¿Que alguien no quiere hacer eso? Pues tranquilamente coge número, guarda su turno y le atenderá, como he dicho antes, un empleado o empleada público simpaticísimo. Y entonces, pues perjudicar no va a perjudicar. En todo caso, se abren nuevas puertas y no se cierra ninguna. Hace unos meses sacó el Parlamento Europeo unas leyes sobre robótica que me llamaron mucho la atención porque pretendían regular el uso de todas estas máquinas y hablaba de los derechos y obligaciones, de que tienen que tributar a la seguridad social, algo que me llamó mucho la atención, que no podían generar relaciones emocionales. Víctor, ¿estamos cerca de llegar a un ayuntamiento y que nos atienda un robot humanoide? ¿O esto es algo de ciencia ficción? No estamos cerca de que ocurra eso. De hecho, dudo mucho que ocurra algún día. Nunca se sabe, ¿no? Porque el futuro es el interrogante más grande que hay, pero desde luego a corto plazo seguro que no. Como he dicho antes, la inteligencia artificial está para lo que está y las personas estamos para lo que estamos, ¿no? Esto de los robots, lo que dices tú ya es como un androide, ¿no? Como los androides de Star Wars, un robot con forma humana no tiene sentido en la administración. Como mucho tendría sentido en algún servicio concreto en el que haya que hacer trabajos físicos. Los robots ya se emplean sobre todo en el sector privado, en cadenas de montaje, en fábricas, en un sector muy distinto a la administración y simplemente, como he dicho antes, es porque las máquinas, en este caso los robots que tienen cuerpo físico, porque normalmente la inteligencia artificial no tiene cuerpo físico, un robot pues se caracteriza por ser mucho más fuerte que un ser humano. Evidentemente, si lo que se trata es de levantar ladrillos, pues prefiero que lo haga un robot o una máquina, ¿no? Pero si de lo que se trata es de atender a las personas, pues evidentemente, como he dicho antes, en 2021, en 2051 y en 2081 es más que probable que eso sigan haciéndolo las personas. Sí, pues mira que me gustaba la idea, ¿no? De llegar a un ayuntamiento, a un ministerio y tener un humanoide que nos pudiera estar atendiendo, ¿no? Podía ser curioso, ¿no? Una cuestión. Todos estos procesos o todas estas cuestiones de la inteligencia artificial, de la automatización de procesos, te he preguntado antes por la ciudadanía, pero ¿qué pasa con las personas que ya estamos dentro y que ya tenemos una edad? ¿Cómo se va a vivir todo esto, ¿no? Todo este proceso. ¿Estamos preparados para esta automatización, para esta introducción de nuevas formas de trabajar, de nuevas formas de relacionarnos con la ciudadanía? Pues va a ocurrir, o ya está ocurriendo, mejor dicho, lo que ocurre siempre. Unos están más preparados y otros están menos preparados. Unos están preparadísimos, otros regular y otros no están preparados en absoluto. Entonces, es lo que tiene ser empleado público en los tiempos que corren. Yo llevo más de 20 años ya en la administración y en los últimos 20 años han pasado muchas cosas. Yo ya he vivido muchas cosas y las personas de mi generación, como tú y como muchos compañeros que nos ven, pues evidentemente son conscientes de que una cosa era la administración en el momento en que la conocieron, en el momento en que entraron, y otra cosa es la administración hoy en día. ¿Hay que actualizarse? Sí. ¿Hay que formarse? Pues también. Aprender, innovar. Esto tiene que ver con la vocación de servicio público.
Yo no cobro la nómina de junio, ¿no?, de 2021 porque aprobé una oposición en los años 90. Yo cobro la nómina de junio de 2021 por el buen trabajo, por el desempeño o buen desempeño, quiero pensar, que realizo en el mes de junio de 2021. No vivimos de rentas, ni vivimos de lo que estudiamos en su momento, ni de la oposición que aprobamos en su momento, ni de las leyes que además ya están derogadas. Estoy pensando más en un perfil jurídico como el mío. Del mismo modo que uno tiene que actualizarse cuando en el BOE aparece una nueva ley, pues tiene que actualizarse cuando hay un procedimiento que se robotiza, se automatiza o simplemente se digitaliza, porque entramos en la administración para muchos años y creo que en ninguna cabeza cabe que si uno entra, vamos a decir, de promedio a los 25 y se jubila a los 65, creo que nadie sensato puede pensar que va a estar 40 años de reloj haciendo exactamente lo mismo con la misma tecnología. O mejor dicho, creo que sí, que todos conocemos a alguien que sí lo piensa o que incluso su máxima aspiración es hacer eso, pero personalmente no me parece ético. Con lo cual, soy consciente de que no a todo el mundo le coge igual de preparado, pero hay que hacer el esfuerzo. Pues sí, en el caso de los juristas la evolución, ¿no?, ha cambiado, tú imagínate, en el mundo de la comunicación, ¿no?, que yo cuando estudié la carrera ni siquiera había internet, ¿no? Empezábamos con un SM2 y estoy dando pistas de lo mayor que soy, ¿no? Pero avanzando un poco más o tocando un aspecto, esta automatización de los procesos puede ser una oportunidad para aquellas zonas rurales, aquellos pequeños ayuntamientos, porque quizás van a poder ofrecer más servicios a sus ciudadanos, ¿no?, basándose en la capacidad de poder ofrecer servicios automatizados. Sí, con el tema de los pequeños municipios o las pequeñas administraciones siempre ocurre lo mismo, que tienen una especie de hándicap, que es la falta de medios, pero eso al mismo tiempo es un arma, el tamaño, me refiero, es un arma de doble filo, porque una organización pequeña es muy ágil, tiene muchas posibilidades de implantar proyectos de una manera muy rápida. Tiene poco presupuesto, pero tampoco necesita grandes inversiones. A lo mejor es el momento de solucionar, en primer lugar, el problema de la brecha digital de las zonas rurales, o sea, es decir, a ver si es verdad, tanto que se habla del 5G, de que España entera, la península ibérica entera, esté hiperconectada, absolutamente comunicada, y esa es la tecnología de soporte, Internet o una buena conexión a Internet. A partir de ahí, las posibilidades son infinitas y pequeños proyectos que a algunos municipios, algunos responsables de ayuntamientos pequeños que nos estén escuchando, a lo mejor ni siquiera son conscientes, ¿no?, de la capacidad que tienen de implantar pequeños proyectos a bajo coste y, lo mejor de todo, con gran impacto. Pues efectivamente estoy de acuerdo contigo que le puede cambiar la vida a las personas. Y alguien dirá, bueno, pero si las personas que viven en los pueblos son sobre todo mayores. Bueno, pero también estamos hablando últimamente de la repoblación del mundo rural. Pues vamos a atraer a esas personas jóvenes pues con servicios tecnológicos, ¿no?, que ellos sí que son usuarios naturales y que ni es tan difícil ni es tan caro. En este proceso que estamos viendo, que nos estás dibujando, ¿no?, de esta automatización, vemos en las pequeñas poblaciones el que puedan hacer este tipo de proyectos, pero si hablamos en global en las administraciones, ¿qué puede acelerar este proceso? ¿Los recursos económicos o, por otro lado, ese cambio de mentalidad que también es necesario para desarrollar muchas de estas iniciativas? Bueno, yo siempre digo que, pensando en mi organización, las mejores cosas que hemos hecho, ninguna de ellas ha sido cara. Y todas ellas, o sea, sí han tenido una inversión inicial, pero todas ellas están sobradamente amortizadas a estas alturas. Entonces, yo diría que la clave no es el dinero, aunque evidentemente sí que hay que presupuestar en las partidas, ¿no?, una cierta cantidad para determinados proyectos, y sí es más la otra parte que decías, el cambio cultural, la voluntad, ese impulso por parte de 1, 2, 3, 4 personas, ese núcleo duro de innovadores, que es una labor totalmente desagradecida, pero que
al final alguien tiene que hacerlo y la clave es esa, para que de verdad este tipo de cuestiones y de proyectos se implanten. Al final es una cuestión de voluntad, de querer hacerlo, no tanto de dinero, y sí, pues de dar un impulso y de que no haya tampoco una resistencia brutal a ese impulso, porque llega un momento en que cuando la resistencia es más fuerte que el impulso, pues los proyectos se paralizan, ¿no? Pero yo pondría más el acento en esa otra parte del cambio cultural y de ser conscientes de que un servicio público mejor es posible y que es nuestra responsabilidad, más que tener muchísimos millones de euros, porque realmente, vuelvo a decir y haciendo memoria, las cosas que hemos hecho nosotros, ninguna de ellas, y hemos hecho muchas, ninguna de ellas ha sido cara. Una cosa que habéis hecho en el Ayuntamiento de Alzira es cuantificar el ahorro económico que supone para los ciudadanos el utilizar esos servicios automatizados, ¿no? El a lo mejor poner, corrígeme por el ejemplo, pero alguna vez creo haberlo escuchado, ¿no? Que si tú pides ese certificado de forma automatizada, te muestra el ahorro que supone con respecto a que vayas a una oficina y haya una persona el que te lo pueda, ¿no? el que te lo pueda facilitar, ¿no? Yo creo que esto tiene algo que es que ayuda muchísimo a la concienciación, ¿no? Sobre la importancia que puede tener y el ahorro económico que puede tener una automatización de algunos procesos que, bueno, pues que da igual que lo haga una máquina, ¿no? Que no tiene el valor añadido el que lo haga una persona. Sí, a ver, como argumento es brutal. Y además vuelvo a decir que la administración se rige por los principios de eficacia y eficiencia. Efectivamente, nosotros cuantificamos, que tampoco hemos inventado la rueda, porque hay unas tablas de cuantificación de la reducción de cargas administrativas desde hace años, que en su momento aprobó la Comisión Europea y luego el Ministerio hizo suyas, ¿no? Y esto hoy en día veo que se usa poco, pero nosotros todavía lo usamos. Ahí habría también varios niveles. La automatización es el nivel de ahorro más grande, porque cuando un trámite está automatizado, el ciudadano obtiene ese certificado o ese documento y la administración ni se entera, no hay atención, no hay nada, ¿no? Ese sería el ahorro máximo. Ni el ciudadano se desplaza, no hay gasto de gasolina, no hay funcionario, no hay nada, ¿no? Luego hay otros niveles de menor ahorro, pero también de ahorro. Por ejemplo, la utilización de la sede electrónica, aunque luego genere, sí que hay un procedimiento, no sería automático, pero evidentemente que las relaciones sean electrónicas genera un ahorro. Incluso que las relaciones sean presenciales, pero que la administración de puertas hacia adentro sea electrónica, también genera un ahorro. Entonces, hay que ir aplicando esas tablas y al final sorprendería, vamos, no voy a decir las cifras para no desmoralizar, pero nos salen millones de euros ahorrados, no ya para el ayuntamiento o para el ciudadano, sino para el sistema, para todos, ¿no? Porque al final que un certificado se obtenga de manera automática en un par de segundos, pues imaginaos ahí todos los actores, digamos, en liza, los beneficios que saca cada uno. El ciudadano, pues que puede realizar un trámite en 2 segundos que a lo mejor en otro momento o en otra época eran 2 días, sin desplazamiento. No hay gasolina, no hay pérdida de tiempo, porque nuestro tiempo también vale dinero. La administración no emplea sus medios en esa atención, porque como está automatizado, no hay nada tampoco que explicar. Quiero decir que es, en términos de eficacia y de eficiencia, es brutal. Y bueno, es un truco también, como bien decías, como argumento, cuando hay alguna persona dudosa o sobre todo políticos, ¿no? Que muchas veces hay que convencerles de que determinado proyecto es bueno y luego cuando les convences son ellos los que dan la rueda de prensa y dicen que se les ha ocurrido a ellos. A los técnicos eso no nos importa, porque lo importante, como dice nuestro común amigo Fermín Cerezo, lo importante es que se hagan las cosas, ¿no? Lo de las medallas casi es lo de menos, pero como argumento, lo del ahorro es buenísimo, porque es que es brutal. O sea, hacer algo que es mejor y encima es mucho más barato, pues difícilmente se puede discutir, ¿no? Eso tiene muy mala réplica para rebatirlo.
Bueno, Víctor, pues nada, ya hemos llegado a los 30 minutos, así que... Qué rápido. Sí, se pasa muy rápido. Uno al principio piensa, no, bueno, pues a ver de qué hablamos, qué comentamos, pero la verdad es que se pasa muy rápido. Y quiero aprovechar para darte las gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en 30 minutos y, bueno, pues acercarnos a todo este mundo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la automatización de procesos en nuestras administraciones públicas. Pues nada, yo agradecerte a ti la invitación y agradecerte también pues que siempre eres una pionera en probar nuevas, no solo nuevas tecnologías, sino nuevas formas de comunicar, de acercar la administración. Este espacio de 30 minutos creo que va a tener mucho éxito, ¿no? Esta solo es la segunda entrega, pero me consta que ya hay programadas muchas más. Y nada, pues darte la enhorabuena a ti, felicitarte. Y como bien sabes, y esto voy a aprovechar ahora, ¿no? Ya 10 segundos finales, yo también tengo un espacio, ¿no? Que el tuyo se llama 30 minutos, el mío se llama 10 preguntas. 10 preguntas que lo emitimos también, en este caso, con los compañeros de Gobierno Transparente, que los conoces, que son Iván y Rafa. Y aprovecho para invitarte a ti al espacio de 10 preguntas. Y nada, pues ya te diré fechas y ya lo organizamos, pero invitadísima estás. De hecho, ya estaba programado. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en el 10 preguntas y nada, al resto daros las gracias por haber, bueno, pues asistido a este programa hoy de 30 minutos que está disponible pues en el canal de YouTube y también lo podréis escuchar en el podcast en iVoox. Y nada, muchas gracias y nos vemos en otra, bueno, pues en otra emisión de 30 minutos. Gracias. Gracias. Hasta luego.